Capítulo 16. La dama de la larga sombra. Tal como mencionaba la carta de Kokujou, él y yo habían regresado temporalmente a la capital. Perdón por las molestias. Definitivamente está al límite, pensó Mao Mao. Mao Mao, al ver lo delgada que estaba yo después de solo un mes, lo sintió con claridad. Más que nada, le sorprendió que una chica que apenas está en la mitad de la adolescencia hubiera logrado resistir tanto tiempo. Aún puedo seguir. Era cierto que podía hacerlo, pero si continuaba así, podría seguir, pero acabarías completamente agotada. Sí, nada de eso. Había llegado a la enfermería para hacer un reporte, pero realmente lo que quería era que Kokujou se tomara un descanso. Voy a entregar los documentos al médico Liu. Mao Mao, encárgate del doctor. Entendido. ¿Acaso soy un niño? Por ahora, Mao Mao le sirvió té a Kokujou. Probablemente bebería cualquier cosa con una sonrisa, pero como muestra de aprecio, le ofreció un té de mejor calidad. La recompensa era una batata. Kokujou, pareces estar bastante tranquilo. Sí, aún tengo energía. Está bien, pero sobre lo que mencionaste en la carta sobre caballos y vacas. Siguiendo la recomendación de Kokujou, Mao Mao investigó lugares donde se criaban caballos y vacas. En la mansión de Hao había ganado, pero la presencia de Li Shu hacía que el pabellón Ciruela Roja fuera una opción más conveniente. Sería mejor que fuera al pabellón. Ya hice los arreglos. Ya había ido allí una vez, y cuando Chue se ofreció a organizarlo de nuevo, lo dijo con una sonrisa inquietante. ¿Estará tramando algo?, pensó Mao Mao. Voy a ir también. ¿Hay algún problema con eso? Está bien. Mientras olía el té con curiosidad, Kokujou respondió con despreocupación. A cambio, quiero pedirte algo. ¿Qué tienes en mente? Si no era una petición absurda, estaba dispuesta a escuchar. ¿Puedes ayudar a que Joe se distraiga un poco? Kokujou, con la actitud de un niño suplicando, se dirigió a Mao Mao. Cuando se trataba de relajarse, Mao Mao pensaba en mezclar medicinas o recolectar hierbas, pero seguramente para Joe sería diferente. Entonces, ¿qué podría hacer? No. Creo que le gustará más una reunión de bebidas. Mao Mao pensó que, si se trataba de alcohol, podía enfrentarlo sin problemas, pero Chue negó con el dedo. Chue, siempre impredecible y bien informada, fue quien lo mencionó. Para yo, beber sola con la señorita Mao Mao sería más bien un juego de castigo. ¿Un castigo? Tal vez la expresión fue demasiado brusca. Bueno, cuando hablamos de una reunión para beber, nos referimos a esto. Así fue como Mao Mao, yo, Changsha, Yao, Enin y Chue terminaron en una taberna cerca a su alojamiento. Parece un restaurante caro. Yo y Changsha fueron conducidas a una sala privada, algo nerviosas por el lugar. A pesar de su apariencia, los precios aquí son bastante accesibles. Además, es mejor reservar un cuarto privado desde el principio que lidiar con clientes problemáticos. Podemos disfrutar la comida sin preocupaciones, así que ¡a comer sin miedo! ¿Por qué la señorita Chue está aquí? Cuando Mao Mao expresó su duda de forma directa, Chue fingió llorar de manera exagerada. ¡Ay, vamos! ¡No seas así! Fue idea de la señorita Chue. Pero no eres una asistente médica. Mao Mao respondió con firmeza. No te preocupes por la señorita Chue. Todos aquí saben quién es, y alquilar una habitación privada cuesta dinero. Al dividir el costo entre más personas, sale más barato, ¿verdad? Entiendo tu lógica, pero admitámoslo. La que más va a comer aquí eres tú, ¿no, señorita Chue? De hecho, con su apetito, probablemente comería más que todas las demás juntas. Viéndolo objetivamente, era bastante obvio quién iba a salir ganando en esa comida. ¡Todo gracias a mí!, proclamó Chue llena de orgullo. ¿Qué tal? No cualquiera logra encontrar en cuestión de minutos un lugar que se ajuste tan bien a las necesidades del grupo. Solo esta humilde servidora, la señorita Chue. Eso es cierto, dijo Mao Mao asintiendo a regañadientes. El restaurante estaba más cerca del alojamiento de lo que Mao Mao esperaba, y además contaba con reservas privados. La entrada era tan discreta que ni siquiera la había notado antes. ¿Cómo no conocí un lugar tan bueno?
pensó sorprendida. Changsha, con su compostura habitual, se dedicaba a servir el té de forma impecable. Yao aún no se recuperaba del todo, y aunque Mao Mao tenía la impresión de que Changsha sí podría aguantar el ritmo, verla sirviendo té indicaba que no pensaba pedir alcohol. Con eso, Mao Mao también se sentía un poco cohibida. Además, considerando el estado del hígado y los riñones de Yao, lo más sensato era abstenerse. No había más remedio que adaptarse al ambiente. Y yo, que pensaba recuperarlo del gasto tomando sake. ¡Muy bien, muy bien! Vamos a disfrutar esta comida con alegría, ¿sí? Canturró Chue con entusiasmo contagioso. Mao Mao, en cambio, no era tan descarada como ella. Chue entró como un torbellino y le arrebató los platos al camarero, colocándolos en el centro con aire ceremonioso. Había canastas de bambú llenas de dumplings de piel translúcida y un cuenco con huevo batido flotando sobre un caldo claro. Platos humeantes empezaron a ocupar la mesa. En general, tenían un sabor suave, con apenas un toque de sal. Cada comensal era libre de ajustar el sabor con los condimentos colocados en el centro del tablero. Era justo el tipo de comida ideal para Yao. Como yo no tocaba la comida, Yao, mirándola con dulzura, habló mientras sujetaba los palillos con elegancia. ¿No vas a comer? Está delicioso. Sí, pero todavía los médicos veteranos siguen ocupados y yo aquí disfrutando esto. No sé si está bien, murmuró con la voz temblorosa. Yo siempre había tenido dificultades para separar el trabajo de sus emociones personales. Su sentido de responsabilidad solía volverse una carga más pesada de lo necesario. Cuando Mao Mao iba a intervenir para animarla a comer algo, fue Enen quien la sorprendió al adelantarse, esta vez con palabras firmes y sin rastro de ironía. El cuerpo humano puede recuperarse hasta cierto punto, pero si se esfuerza demasiado, acaba por romperse. Es mejor descansar un poco y volver en buenas condiciones, que solo desmoronarse sin remedio. Por eso, precisamente te permitieron retirarte antes. Tu descanso es importante, no lo olvides, insistió Enen, mientras con movimientos rápidos y seguros, servía comida en un plato y lo dejaba frente a Yo. Pero intentó responder Yo. Tú estás haciendo un trabajo que nadie más puede hacer. Si te desplomas aquí, ¿quién crees que podría sustituirte? Dijo Enen con seriedad, dejando momentáneamente de bromear. Eso fue sorprendentemente sensato. Se sorprendió Mao Mao. Mao Mao parpadeó, ligeramente sorprendida. A pesar de que Enen solía tener una devoción bastante intensa por Yao, rayando en lo exagerado, sus palabras eran sensatas. Cuando no estaba involucrada su maestra, Enen solía hablar con la claridad de una persona perfectamente racional. Por supuesto, lo primero es la salud, dijo Changsha con suavidad. Changsha y Enen asintieron al unísono. Entonces, ¿está bien si como algo rico? ¿Si me río un poco? Preguntó Yo, como quien quiere una absolución. Yo bajó ligeramente la mirada, como si aún no se permitiera del todo creerlo. El doctor Liu no es de los que exprimen a los médicos hasta romperlos, añadió Changsha con franqueza. Lo mismo con las asistentes. Si no sirviéramos, nos habrían descartado hace rato. Además, aunque las circunstancias sean duras, te han dado este descanso porque confían en que eres útil. Eso deberías verlo con orgullo, no con culpa, añadió Yao. Mao Mao, con los brazos cruzados y expresión seria, miró a Yao con cierto orgullo. Ha madurado bastante, pensó, pero su satisfacción duró poco. Enen le lanzó una mirada amenazante como diciendo, ni se te ocurra decirlo en voz alta. No creo que yo esté pensando en eso, intervino Yao, pero para volver, primero necesitas recuperar tus fuerzas. Si no comes nada ahora, va a ser difícil que puedas regresar al frente, le dijo con media sonrisa. Claro, también podrías quedarte aquí, delgada y débil para siempre, y esperar que los médicos te asignen un puesto más tranquilo. ¿Vas a seguir mucho tiempo así? Changsha, mientras tanto, mantiene una actitud muy distinta a la que solía mostrar con Mao Mao o las demás. Su tono era más directo, más familiar. Quizás porque al ser del mismo rango de Yo, sentía una cercanía distinta. Por un instante, Yo frunció los labios, como si algo en sus palabras lo hubiera molestado, pero enseguida soltó el aire en un largo suspiro, y finalmente alargó la mano hacia el plato que Enen había colocado frente a ella. Bueno, momento. La señorita Chue se encargará de repartir la comida para todas, ¿sí?
¡Déjenlo en mis manos! Chue, por su parte, giró con destreza un plato pequeño entre los dedos, con tanta gracia que nadie diría que no podía usar la otra mano. Su habilidad al usar la izquierda era tan natural que pasaba completamente desapercibida. Aunque tenía una limitación en el brazo derecho, se las arreglaba muy bien. Usaba el codo y el hombro con una precisión tal que podía asistir a su mano izquierda con movimientos que disimulaban cualquier dificultad. «No hace falta que me sirvas», le dijo Yao con una sonrisa serena. «Puedo hacerlo sola». Yao estiró su brazo para servirse, lo cual provocó que Enen, que estaba claramente deseando hacerlo por ella, se removiera inquieta en su asiento. «No hay problema si ustedes toman lo que quieran por su cuenta, claro. Pero los que venimos después, no podemos comer un plato que no haya sido tocado primero por un superior», dijo Chue con un tono teatral. Había una atmósfera relajada, sin formalidades. Era una cena sin etiquetas, aunque eso sí, sin sake, lo cual dejaba a Mao Mao algo frustrada. «Chue, ya toma un poquito de cada plato, como corresponde», respondió una voz entre risas. «Y si alguien se queda con hambre, puede lanzarse sobre lo que quede sin problema. Esa es la regla no escrita». «Creo que hay varias cosas que no podré comer», admitió Yao con honestidad. Yao, que evitaba los alimentos salados por recomendación médica, entrecerró los ojos al ver un plato especialmente condimentado. «Entonces, pásale lo que sobra a Chue, por favor. Ella no va a dejar ni una migaja», dijo Changsha con un tono burlón. «No importa si sobra un poco, ¿verdad?», comentó Yao. Entre las familias de alto rango era común que los sirvientes comieran las sobras, por eso nadie veía problema en que quedara algo sin terminar. Una vez que todos los platos fueron servidos, comenzó la comida. Como se trataba también de una ocasión para intercambiar información y reforzar vínculos, los presentes conversaban animadamente entre bocado y bocado. En un ambiente como ese, las formalidades sobraban. A veces, una mesa compartida era el lugar más humano para decirlo más serio. Intervino Mao Mao. «Ya sé que te dijimos que te concentraras en recuperar fuerzas, pero ¿podrías contarnos lo que sepas sobre el pueblo que está en cuarentena?». Era el tipo de conversación que le quitaba el apetito a cualquiera. Aún así, ante la pregunta de Mao Mao, Yo se mantuvo firme con una actitud positiva. «No es una buena situación, pero comparada con lo que vivía en mi aldea, aún es mucho mejor». Yo mantuvo el tono sereno, pero sus palabras dejaban claro que la situación era delicada. En silencio, frunció el ceño al recordar su propio pueblo, desaparecido por culpa de la viruela. ¿Y cuántos infectados hay actualmente? Unas 300 personas. Alrededor del 60% está en aislamiento total. Ya hay fallecidos. Algunos que parecían haberse recuperado probablemente estaban aún infectados. Respondió yo. ¿Cuál es el tamaño del pueblo?, preguntó Mao Mao. Algunos se han ofrecido para ayudar, pero la velocidad del contagio sigue siendo mayor que nuestra capacidad de respuesta. Continuó yo sin perder la compostura. El ambiente se volvió más tenso. Los rostros alrededor de la mesa palidecieron, salvo por Chue, que seguía comiendo con entusiasmo despreocupado. Mao Mao, sin decir nada, se metió un dumpling en la boca. Entonces, ¿el plan es esperar a que la viruela se extinga por sí sola dentro del pueblo? ¿Eso creen los médicos superiores?, preguntó Changsha con la mirada aún baja. Sí, pero ya hubo varios intentos de escape. Uno de ellos logró huir, añadió yo. ¿Estás bien?, le preguntó Yao con tono preocupado. Changsha, aunque visiblemente pálida, logró extender los palillos hacia un salteado de hojas verdes. Lo atraparon de inmediato. Además, a las personas que estuvieron en contacto con pacientes durante su fuga se les hizo pasar por aislamiento temporal. Al parecer, no hubo problemas, informó yo con serenidad. Eso al menos es un alivio, murmuró alguien sin convicción. Mao Mao asintió, aunque algo en su interior le seguía haciendo ruido. Había una pieza que no terminaba de encajar. Según entiendo, es una aldea de fácil aislamiento, ¿cierto? Lo que implica que está algo alejada, sin mucho contacto con otras comunidades, añadió Changsha, pensativa. Entonces, ¿de dónde vino la infección? Eso es lo que aún no sabemos, respondió yo bajando la mirada. Mao Mao no hablaba para culpar a nadie, su único interés era identificar con claridad el origen de la enfermedad. Al parecer, algunas personas foráneas visitaron el lugar, pero ninguno parecía presentar síntomas de viruela. Al principio pensaron que era varicela, porque los primeros infectados fueron niños, pero luego los adultos también comenzaron a enfermarse.
Fue entonces cuando la preocupación creció y empezaron a buscar médicos con más insistencia. ¿No han pasado por allí comerciantes ambulantes?, preguntó Yao con cautela. Según comentaron, el primer caso fue un niño que había sido llevado por sus padres a una ciudad cercana. Creen que pudo haberse contagiado durante ese viaje, explicó, aunque con un tono incierto. Es extraño, ¿verdad?, dijo Jo, aunque su expresión mostraba claramente que ella misma no acababa de convencerse. Es extraño, confirmó Mao Mao. Muy extraño. Pero, ¿qué tiene de raro todo esto? Chue, mientras tanto, derramaba generosamente vinagre sobre su cuenco de gachas sin frenar el ritmo. Eso es lo extraño, murmuró yo. Supuestamente no había casos, nadie más se había contagiado. Supongamos que el niño se infectó durante su visita a la ciudad, dijo Mao Mao. En ese caso, ¿la viruela estaría circulando allí? No hubo propagación en esa ciudad, respondió yo. Yao y los demás compartían la misma incomodidad. Algo no encajaba. Entonces, ¿de dónde vino la viruela? Ella no comprendió del todo cómo surgió una enfermedad, pero suponía que debía haber una parte de veneno o impureza minúscula que entraba al cuerpo para desatarla. Si era así, una duda la perseguía. La muerte del menor sellaba ese hilo de información. Aún así, seguía dándole vueltas. ¿No se puede hablar con el niño que tuvo viruela primero?, preguntó Mao Mao, sabiendo de antemano la respuesta. Parece que murió, dijo yo en voz baja. Mao Mao se llevó la mano izquierda a la frente, pensativa. Con la derecha, hundió la cuchara en el caldo y sacó un pedazo de huevo flotante. El sabor era tan leve que apenas si lo percibió. Sería muy preocupante si la fuente estuviera justo en la ciudad vecina, concluyó yo en voz baja. Exacto, asintió Changsha. Aislar la aldea es útil, pero si la infección aún ronda por el lugar de origen, de nada servirá. Espera un momento, intervino Mao Mao. Supongamos que sí hubo un infectado en esa ciudad. Si la viruela no se propagó ahí, puede ser que la enfermedad desapareciera sola, o que el infectado muriera sin que nadie se enterara. La observación de Yao era válida, pero había un matiz que pasaba por alto. Sí, la viruela puede seguir siendo contagiosa incluso después de la muerte. Por eso, los cuerpos deben ser incinerados, no enterrados. Y la ropa o telas que hayan estado en contacto con sangre o piel son peligrosas si no se desinfectan adecuadamente, explicó Yao con firmeza. ¿Es eso cierto?, preguntó Yao, visiblemente inquieta. Era comprensible. Yao, como asistente médica en formación, no estaba especializada en viruela. Tenía que memorizar tantas otras cosas que no podía sabérselo todo. Las caras de Enen y Changsha revelaban que esa información era nueva para ellas también. O sea, que alguien pudo haber contagiado al niño, morir discretamente en la ciudad, y si encuentran el cuerpo después, ¿podría volverse un problema?, añadió Chue, resumiendo la idea con su típico tono despreocupado. Bueno, es una posibilidad a considerar, admitió yo, aunque con un tono poco convencido. Sin embargo, por más inquietante que fuera todo aquello, había prioridades. Buscar cadáveres que tal vez ni existieran no era una opción realista, aunque, el peor de los casos, todo apunta en esa dirección. Aún así, antes debemos agotar las soluciones que sí están a nuestro alcance, pensó Mao Mao. ¿Dijo algo más, Kokuyou?, preguntó Mao Mao, aún absorta mientras recordaba al hombre de actitud despreocupada, pero con ideas inquietantemente lúcidas. Sí, confirmó yo. Parece que está intentando descubrir una manera de inmunizar sin recurrir a la enfermedad humana. Creo que el médico está investigando la viruela bovina como posible forma de prevención. ¿Viruela bovina? Mao Mao abrió los ojos como platos. Mao Mao apretó el puño con decisión. Menos mal que ya había enviado esa carta a Jinshi solicitando autorización para ir al templo Ciruela Roja, porque una cosa era clara, tenía que acompañar a Kokuyou. ¿Y por eso estaba buscando ganado?, preguntó Mao Mao. Eso parece. Está convencido de que puede encontrarse una vía alternativa. Un momento. Eso no lo había mencionado antes. Juraría que Kokuyou dijo que no quedaba ningún material de su maestro. Saltó Mao Mao desconcertada. Mao Mao ya estaba peligrosamente cerca de yo, con los ojos brillando de ansiedad por cada nuevo dato. Se había inclinado tanto que Chue tuvo que interponerse entre ambas para evitar que, literalmente, se le echara encima. Un poco
despacio, por favor. No lo vayas a diseccionar con la mirada. ¿Y eso qué significa exactamente?, preguntó Mao Mao desconcertada. ¡Tú! Intervino Chue, haciendo una señal con las manos como si intentara calmar una estampida. Creo que ni siquiera el médico está del todo seguro, explicó yo con calma. Tiene la idea de que si se introduce la viruela de vaca en humanos, los síntomas serían más leves y tal vez eso generaría una resistencia futura. Entonces, vamos a buscar una vaca de inmediato, murmuró Mao Mao, medio alzándose del asiento. Mao Mao estaba impaciente. En su cabeza ya iba camino al templo Ciruela con la determinación de buscar vacas y comprobar la hipótesis por sí misma. Esperemos un momento, Mao Mao, pidió Enen con tono suave pero firme. ¡No te precipites, señorita Mao Mao!, suplicó Chue, aferrándose a su muñeca con energía. Enen y Chue reaccionaron al instante, sujetando cada quien una de las manos de Mao Mao, justo cuando ésta parecía a punto de salir disparada. Mao Mao, aun si una persona ha tenido viruela bovina, hay casos en los que contraen la viruela humana después, así que no es garantía. Yo negó lentamente con la cabeza. Entonces no sirve de nada, murmuró Mao Mao entre frustrada y resignada. Sí, asintió yo. Parece que en algunos casos se desarrolla inmunidad, pero en otros no. Tal vez no todas las viruelas sean iguales. Aunque se parezcan, puede que sean variantes distintas. Eso es bastante arriesgado, ¿no?, murmuró Yao con tono preocupado. Aunque se probara con la viruela de vaca, si no se entraba en contacto con la de humanos, no se sabría si realmente funcionaba. Si no hubiera recibido esa carta de mi viejo, sin duda lo habría intentado, pensó Mao Mao. Mao Mao apretó los labios con fuerza. Sabía que no podía arrastrar a Loumen a algo tan incierto como exponerse a la viruela, por mucho que quisiera comprobar la hipótesis del contagio con viruela bovina. ¡Tarán! Señoras y señores, parece que el ambiente se tornó demasiado serio, pero aquí llegó la estrella de la noche. Un apetitoso pato entero brillaba tentadoramente bajo la luz. Chue, con su teatralidad habitual, hizo una seña al camarero como si estuviera presentando a una celebridad. Señorita Chue, ese pato, ¿no lo habrás traído tú, verdad?, preguntó Mao Mao entrecerrando los ojos. Sí, lamentablemente no fue posible traerlo. Me habría encantado. Mao Mao suspiró aliviada, al menos por un pequeño asunto. Ese pato asado definitivamente no era el amado pato de Basen. La velada, aunque libre de licor, iba adquiriendo esa cualidad de borrachera emocional que traen las palabras largamente contenidas. Poco a poco, la conversación se fue volviendo más desenfadada. Francamente, las dos entienden todo muy bien en la cabeza, pero se dejan arrastrar por los sentimientos, dijo Changsha con una franqueza brutal. Lo dijo. Por fin alguien dijo lo que todos estábamos pensando, pensó Mao Mao. Enen se tragaba las palabras que se le subían a la garganta, pero al ver a Yao tranquila, decidió contenerse. Changsha siguió hablando con firmeza, sin darle espacio a réplicas. Yao, que en otros tiempos habría reaccionado con una broma o una queja, ahora se limitaba a escuchar en silencio. Sin duda, había madurado. Si al menos lo hubiera dicho alguien mayor que ella, pensó Mao Mao, la más joven poniendo en su sitio a la mayor. Enen quedó muda. Mientras tanto, el clima entre Yao, Enen y Changsha iba acumulando tensión invisible, hasta que, de pronto, Changsha alzó la voz. Oye, Enen, ¿no crees que ya va siendo hora de dejar de tratar a Yao como si tuviera 5 años? Tiene 17, ya es una adulta, y creo que ese exceso de protección es lo que la tiene atrapada en este limbo. En general, no importa que estén en la casa de Mao Mao, no es mi casa. Como era de esperar, Mao Mao respondió con su tono habitual. Mao Mao, lo siento, pero ya sabemos que esa casa no es tuya, añadió Changsha con la misma honestidad. Es espaciosa, claro, pero no es lo mismo que quedarse con la familia que quedarse con él. Y menos por tanto tiempo, más aún siendo una joven soltera. Sí, entiendo, tienes razón,
dijo Zhao, aunque su voz cargaba un matiz sombrío. Enen asintió en silencio. Changsha, sin embargo, bajó la mirada. Tal vez había pasado un poco. A veces, decir lo que otros piensan no hace más liviano el silencio. Enen, no lo frenaste. Eso también es una respuesta, añadió con voz más suave pero firme. Así que Zhao, aunque tal vez sabía que algo no estaba bien, no encontró el impulso para decidir. Si él realmente hubiese pedido que se quedara, otra sería la historia, continuó. Pero Zhao, que no es un irresponsable, ya había dado señales de querer irse, aunque sutiles, y nadie lo habló con claridad, así que simplemente se quedó por inercia. Quiero decir que el problema es que nadie le dijo directamente a Zhao que quedarse por cierta persona no era precisamente una buena decisión, ¿verdad? Dijo Changsha sin rodeos. Zhao y Enen se habían quedado inmóviles. Yo fruncí el ceño con desconcierto y Chue se llevó la mano a la frente con un sonoro ¡ay, no! Mao Mao buscaba cómo describir aquella pesadez que se había sentado en la mesa, como si el aire se hubiese fermentado. Es como cuando olvidas una olla de verduras cocida en un rincón de la cocina en pleno verano, pensó, y al abrirla días después, ese momento justo antes de apartar la cara, pensó Mao Mao. Zhao, por su parte, temblaba levemente. Sus labios se movían sin llegar a articular palabras, y el rubor se le había extendido hasta las orejas. Enen tenía la cara contraída, entre la rabia y la humillación. Su expresión parecía más la de un demonio que la de una dama de la corte. «Zhao necesitaba un hombre decente, uno de verdad, con todas sus letras», exclamó Enen, mientras que Chue devoraba el arroz con una mano y Mao Mao pedía más bebidas al camarero. Esta vez solo seré espectadora, pensó Mao Mao. Yo, al darse cuenta de que aquello era una conversación romántica, parpadeó y luego sonrió. Un leve brillo se encendió en sus ojos. Sé que la tía abuela de Zhao nunca se casó y justo antes de morir soltó entre dientes que, si su abuelo estaba en el paraíso, ella iría a sacarlo de allí para arrastrarlo al infierno, por haberle llenado la cabeza con ideales imposibles, y como resultado, vivió soltera toda su vida. Enen, ¿está bien que la señorita Zhao te llegue a odiar por eso? Eso, balbuceó Zhao, cada vez más sonrojada. Además, Zhao, tú lo sabes. A estas alturas ya lo sabes. Continuó bajando un poco la voz. No está claro si lo que sientes por Lahan es curiosidad, afecto o algo más. Yo lo entiendo de verdad, pero si es así, lo mejor es cambiar el enfoque. Dejemos ese tema por ahora, ¿sí? Dijo Changsha con un suspiro. Si siguen en esa línea, no solo incomodarán a Lahan, sino que ustedes mismas van a quedarse mal paradas. Y eso puede afectar su trabajo también. Fue entonces cuando la palabra clave apareció. ¿También influye en mi trabajo?, preguntó Zhao, reaccionando por primera vez con verdadera seriedad. ¡Qué hábil es Changsha!, pensó Mao Mao, con algo entre admiración y resignación, porque ella, personalmente, habría evitado ese tipo de temas por completo. Poder hablar con tanta naturalidad de estos temas solo podía hacerlo alguien que había crecido en un entorno estable, donde incluso los errores no eran amenazas, sino parte del camino. La familia de Changsha debía tener una crianza bastante equilibrada. Probablemente en el futuro, en su trato con otros médicos, Zhao tendría que enfrentar situaciones más incómodas, pero en ese momento su actitud ambigua jugaba a su favor. Entonces, Zhao, ¿cómo quieres que te vea Lahan?, preguntó Changsha. No sé. ¿Qué se supone que debería decir ante eso?, respondió Zhao algo descolocada. ¿Quieres que te adulen como a una belleza?, añadió Chue sin soltar su tazón. Claro que no, bufó Zhao sin pensarlo. Eso es un fastidio. ¿Te parece molesto entonces?, preguntó Chue, más curiosa que crítica. En el fondo, era un tema que no afectaba directamente a Mao Mao ni a Chue. Chue soltó un susurro como reacción, y Mao Mao pensaba más o menos lo mismo. Zhao era guapa, con una figura notable. Al final, esos eran los problemas de quienes tienen con quien atraer miradas. Esa es precisamente la clase de problemas que más atormenta a Jinshi, pensó Mao Mao mientras tomaba su té. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que quieres que te reconozcan como alguien capaz, no?, insistió Changsha. Sí. Enen la fulminó con la mirada sin decir nada, aunque el gesto hablaba por sí solo. Entonces, ¿por qué no vuelves a tu casa por un tiempo?, sugirió Changsha sin perder la compostura. ¿Y eso qué tiene que ver?, replicó Zhao frunciendo el ceño. Si quieres que te vean como alguien competente, no basta con hacer bien el trabajo de asistente médica. ¿No crees que también deberías mostrar que sabes hacerte cargo de tu casa? Sí, así es.
dijo Zhao asintiendo con cortesía. Entonces, el tío de Zhao sigue viviendo en la capital occidental, ¿verdad? Comentó Chue casualmente, mientras se comía el último trozo de cerdo estofado antes de hacer otra ronda de pedidos. Mao Mao decidió no comentar el hecho de que Chue supiera tanto sobre la familia de Zhao. Era tarde ya para escandalizarse por eso. Por eso mismo es el momento perfecto, dijo Chue con un tono casi alegre. Si tu tío no está, toma tú las riendas, hazte cargo de todo. Lo sabía, ya está diciendo cosas peligrosas, pensó Mao Mao. Mientras lanzaba esas frases, Chue seguía vaciando los platos sin pausa, como si toda la tensión del momento le abriera aún más el apetito. Y mientras tu tío no está, ¿quién se está haciendo cargo de la casa? Bueno, es mi madre, respondió Zhao incómoda. Entonces, ¿tu madre es buena con ese tipo de cosas?, dijo Chue entre mordida y mordida. No creo que se le dé muy bien, admitió Zhao bajando ligeramente la voz. Zhao arrastraba una inseguridad particular, nacida de su madre, una mujer que, sola, no sabía sostenerse por sí misma. Esa imagen la había perseguido desde pequeña. Mao Mao conocía esa cara en Chue. Cuando provocaba, era verdaderamente insoportable. Entonces, ¿por qué no asumes el rol de tu madre?, disparó Chue con su típica sonrisa que solo servía para acentuar la provocación. Oh, ¿vas a decir que estás tan ocupada como ayudante de los médicos que no puedes hacer nada más? Aunque en su caso, no era eso solo una cuestión de presión, sino de saturación. Zhao cargaba tanto dentro de sí que, si seguía acumulando sin pausa, en algún momento terminaría quebrándose, exactamente igual que yo. ¿Y si de pronto dice que quiere volver a la aldea donde hay viruela? ¿De verdad estaría bien eso?, pensó Mao Mao. Pero Chue no daba tregua y, a diferencia de otros, lo hacía deliberadamente. Quería que Zhao se sintiera contra la pared. Zhao parecía tener algo que decir, pero Mao Mao la contuvo con una mirada leve, apenas un gesto. Mao Mao se quedó en silencio, como si tuviera algo en mente. Si no puedes vivir por tu cuenta, entonces tiene más sentido que te quedes en tu casa, ¿no crees? Allí, al menos hay sirvientes que pueden ayudarte y podrías encargarte de lo esencial mientras tanto. Volver al hogar no suena tan mal, insistió Changsha. Espera un momento, Changsha, murmuró Enen, ahora con el rostro completamente descompuesto. ¿Pasa algo, Enen?, preguntó Chue sin dejar escapar ni una pizca de picardía. ¿Dijiste vivir sola?, preguntó como si no pudiera creer lo que acababa de oír. El rostro de Enen se tensó. Si quieres ser vista como alguien capaz, no basta con hacerte bien el trabajo del palacio. Deberías aprender a encargarte también de tu propia casa. Saber lavar vendas está bien, pero eso no es lo mismo que planchar una prenda correctamente, continuó sin rodeos. Además, si sigues dependiendo de Enen para la comida o la lavandería, ¿cómo piensas vivir sola algún día? No es como si pudieras seguir allí para siempre, ¿cierto? En algún momento vas a tener que decidir. Si no es ahora, ¿cuándo? Aunque regrese a casa, alguien más acabará haciéndose cargo. Así que, si lo hace Enen, no hay ningún problema, ¿cierto?, dijo Zhao con una voz que parecía a la vez delicada y defensiva. Sí hay uno, y no es cualquier cosa, concluyó Changsha. Están en el mismo lugar, haciendo el mismo trabajo, pero en casa, Zhao no aporta nada. Todo lo hace Enen. ¿No te parece injusto? Porque mientras Enen está ahí, Zhao no recibirá reconocimiento. Por muy bien que trabaje, siempre estará a la sombra. Una flecha invisible atravesó a Enen por completo. Su expresión se contrajo como si lo hubieran herido en un lugar en el que ni ella sabía que dolía. Mao Mao no pudo evitar estremecerse. Changsha puede llegar a ser verdaderamente temible. Si no puedes superar a Enen en las tareas domésticas, entonces al menos podrías superarte como figura central de tu familia, volver a tu hogar y, en ausencia de tu tío, tomar las riendas como cabeza de clan. Eso también es mostrar que puedes. ¿No es cierto que llevar bien una casa también cuenta como capacidad profesional? Saber administrar recursos, manejar personal, cuidar la estabilidad, no es solo lavar platos, añadió Changsha con voz suave, casi persuasiva. Pero... Enen intentó protestar y miró a Zhao con ojos suplicantes, como si esperara que dijera algo distinto, pero Zhao mantenía una expresión seria. Sí, me había vuelto cómoda. Pensaba que, si era capaz en una casa, ya podía con todo. Pero, claro, el trabajo del hogar también es un trabajo y uno que no sé hacer.
Ese día, Zhao estaba particularmente receptiva y Changsha, por supuesto, no pensaba desaprovecharlo. Volver a casa podría ser un buen primer paso. Ya veo, respondió Zhao con serenidad. Entonces, ¿qué más debería considerar? Si me preguntas si hay algo que te falte, diría que sí, lo hay. Me contarás los detalles, ¿verdad? Preguntó Zhao con una voz dulce que escondía una curiosidad implacable. Sí. Para entender bien los sentimientos que tienes hacia el maestro Lahan, necesitamos una descripción detallada, dijo Changsha con seriedad. Los ojos de Zhou brillaban como joyas bajo la luz del té. El tema romántico era, sin duda, su forma favorita de relajarse. Queremos saberlo todo. ¿Qué te gusta de él? ¿Qué te llama la atención? Dilo sin dejar nada afuera, exclamó Chue, acercándose como si estuviera a punto de tomar notas. ¿Eso así de repente? Balbuceó Zhao sin saber dónde mirar. Mientras tanto, Enen, con una palidez fantasmagórica, lanzaba miradas desesperadas que decían, «Por favor, deténganla». Pero yo, encantada con el nuevo rumbo que tomaba la conversación, levantó la voz con entusiasmo desbordando. «Esto es importante. Hay que dejar claro si lo que siente es amor o solo un malentendido». «Changsha, da miedo», pensó Mao Mao. Fue entonces cuando Chue se acercó con cautela teatral. «Señorita Mao Mao, señorita Mao Mao», insistió Chue, girando el rostro con expresión divertida. «¿Ahora qué, señorita Chue?», preguntó Mao Mao entre desconfiada y resignada. «Señorita Mao Mao, por favor, ni se te ocurra hablar de tu relación aquí. Las cosas ya están lo bastante agitadas», le dijo al oído como si diera una instrucción secreta. «Lo entiendo», murmuró Mao Mao. Mao Mao decidió que nunca se dejaría acorralar por Changsha.